Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga rica y abundantemente. Desde el Ministerio Internacional Mujeres con Destino y Propósito, hoy quiero entregarte una pequeña reflexión, algo que yo sé que te va a ayudar mucho a entender muchas cosas, igual como ha pasado conmigo. En estos tiempos donde estamos viviendo tanta confusión, tanto engaño, porque sabemos que no es tan fácil las cosas allá afuera en el mundo donde se está predicando y se está hablando cosas que no son verdad, cosas que no son ciertas, se está distrayendo mucho a la gente con mucha falacia, con mucha mentira, con mucho entretenimiento, y se está desenfocando del propósito de Dios a gente con un llamado poderoso, personas que tienen un llamado maravilloso en el Señor y que saben que Dios las ha dotado de dones preciosos, las ha capacitado, les ha dado sabiduría, les ha dado tanta riqueza espiritual, pero desafortunadamente se están dejando desenfocar del propósito maravilloso de Dios. Con tanto engaño y con tanta falacia. Se está enseñando cosas que Dios no ha dicho. Se está hablando de parte de Dios, cosas que Dios no ha hablado. Gente que viene a decir Dios dice o así dijo el Señor cuando Dios no ha dicho nada. Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos la voz de Dios. Es importante que nosotros aprendamos a discernir por el Espíritu cuando es Dios el que está hablando. Es necesario que nosotros como hijos de Dios nos preparemos y nos capacitemos cada vez más en la palabra de Dios, que leamos las Escrituras, que leamos la Biblia, que nos enamoremos de ella, que abracemos la palabra de Dios, que aprendamos a caminar en esa palabra, no por lo que la gente dice, sino por lo que Dios dijo, que busquemos su presencia, que tengamos comunión con Dios, que nosotros podamos tener una relación maravillosa con nuestro Creador y que podamos nosotros ser depósitos de esa palabra preciosa y maravillosa que Él tiene para nosotros y no creer lo que mucha gente dice. No estoy diciendo que todos los predicadores mienten, pero hay mucho profeta falso en este tiempo que se ha levantado para pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le he dado como nombre a este tema, le puse como título, cómo saber que estoy en la voluntad de Dios. ¿Cómo saber que estoy en la voluntad de Dios? No hay otra manera de que tú sepas, de que tú entiendas que estás en la voluntad de Dios, solo que tú vayas a la Biblia, que tú vayas a la palabra de Dios, que la leas, que te apropies de esa palabra y que le pidas al Espíritu Santo de Dios que te la revele. No dejes que nadie dirija tu camino, no dejes que otra persona, un hombre o una mujer que no tiene temor a Dios, dirija el rumbo de tu destino, porque para Dios, tú eres muy importante y Dios te creó con propósitos eternos y maravillosos. No dejes que nadie te desvíe del propósito de Dios. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 15. Entonces le preguntó, esto fue Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:17 dice, entonces Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Jesús le dijo a Pedro que lo que él decía le había sido revelado por el Padre que está en los cielos. Y esto es lo que yo quiero decirte hoy. No dejes que nadie te lo cuente, no dejes que nadie te diga cosas que Dios no te ha dicho, cosas que el Padre no te ha revelado. Pídele dirección a Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque veo gente tomando decisiones allá afuera, gente tomando decisiones en su propio juicio, en su propia opinión, en sus propios deseos y tomando decisiones por otros que les dicen lo que tienen que hacer.
Pídele dirección a Dios, pídele la revelación al Padre. Esto es tan tremendo. Jesús viene y le pregunta a los discípulos, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Que quién soy yo? Pero Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro recibió la revelación de quién era Jesús. Simón Pedro recibió la revelación directa del Padre, de que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Pedro, nadie se lo contó. Muchos allá afuera decían que Jesús era un profeta, que era alguno de los profetas, y tenían diferentes opiniones acerca de quién era el Hijo de Dios. Pero Pedro dijo, yo sé quién tú eres el Hijo del Dios viviente. Le fue revelado de parte del Padre. Jesús mismo se lo dijo. Así que es importante que nosotros entendamos quién es Jesús, que nos sea revelado quién es Jesús, y que de la misma manera que nos es revelado quién es Jesús, que nosotros podamos ser direccionados por ese mismo Jesús que está en nosotros a través de su Santo Espíritu. Que el Espíritu de Dios sea quien nos dirija a tomar decisiones, y que esas decisiones sean las decisiones correctas, basadas en lo que Dios ha dicho, no en lo que dicen otras personas. Que todo lo que nosotros podamos hacer sea confirmado por lo que dice la palabra de Dios. Yo he escuchado gente diciendo, hasta que no reciba yo la confirmación de lo que me acaban de decir, yo no lo recibo o no lo creo. Es porque alguien les da una palabra y no reciben la palabra en el momento de parte de Dios, y están esperando que venga otro hombre a confirmarlo. Ve a la palabra de Dios y confírmalo a través de la palabra. Si lo que te están diciendo está en la Biblia, entonces recíbelo de parte de Dios. Dios jamás se va a contradecir de lo que Él ha dicho. Necesitamos saber algo muy importante, que así como escuchamos también la voz de Dios cuando nosotros tenemos intimidad con Él, cuando tenemos intimidad en el lugar secreto, cuando leemos la palabra, cuando nosotros oramos y hablamos con Dios, recibimos revelación de parte de nuestro Padre a través de su Santo Espíritu. También es importante saber que hay voces que la gente escucha y todo se lo acredita a Dios. Todo es que Dios me dijo, es que Dios me dijo y es que Dios me dijo. Es muy importante saber que no todo lo que oímos, no todo lo que pensamos y no todo lo que hacemos viene de Dios. Y yo se lo voy a repetir nuevamente, que no todo lo que nosotros los hijos de Dios pensamos o lo que oímos o lo que hacemos viene de parte de Dios. Y yo te voy a llevar a un ejemplo tremendo que está en la misma Biblia, en el mismo capítulo 16 de Mateo, en el mismo pasaje bíblico que te estoy leyendo, y es lo que le pasó a Simón Pedro, él mismo unos minutos después de haber recibido esa revelación tan maravillosa de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Vemos que en el versículo 17 del libro de Mateo, Jesús le respondió, bendito, le dice Pedro a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Le acababa de decir Pedro a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 16. Pero vemos unos versículos más adelantito, 5 versículos más adelante, en el versículo 21, dice, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Y dice en el versículo 22, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti.
Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, es una versión más actual, y podemos ver aquí que el mismo Pedro, que acababa de recibir unos minutos antes una revelación tan poderosa, tan maravillosa, de que Jesucristo era el Mesías, era el Hijo del Dios viviente. Unos minutos más adelante, cuando Jesús les está enseñando el plan de redención para la humanidad, cuando Jesús les está diciendo de que Él tiene que ir a Jerusalén, y que es necesario que Él sufra, que es necesario que pase cosas terribles a manos de los ancianos y de los sacerdotes y de los principales y de los maestros de la ley religiosa, y que lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Pedro se llenó de miedo, se llenó de pánico, se dejó engañar de Satanás y empezó a reconvenir al Señor para tratar de impedir que el propósito de Dios siguiera adelante, que el propósito de Dios se cumpliera. Y es allí cuando Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres una trampa peligrosa, porque tú ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Así que es muy importante saber que no todo lo que nosotros pensamos viene de Dios, que no todo lo que nosotros decimos viene de Dios, pero más importante todavía, que no todo lo que nosotros escuchamos viene de parte de Dios. Y es importante que nosotros entendamos esto. Y en el versículo 24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Esto es muy, muy importante que entendamos de que hasta que nos soltamos nuestra propia humanidad, hasta que nosotros nos soltamos todo lo que tenemos guardado en el corazón, en nuestra mente, todos los deseos, todo lo que nosotros creemos que es lo mejor para nuestras vidas, y hasta que nosotros nos soltemos nuestra vieja manera de vivir y de pensar, nosotros no vamos a poder realmente estar alineaditos a la voluntad de Dios y poder saber cuál es el plan perfecto y maravilloso de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pedro está caminando con Jesús, está al lado de Jesús, duerme con Jesús, come con Jesús, está todo el tiempo con Jesús, pero aún así él fue engañado. Él reconoció que Jesucristo era el Mesías, de que él era el Hijo de Dios, pero también se dejó engañar de Satanás al escuchar voces que no eran la voz de Dios. Jesucristo está hablando acerca del plan perfecto de Dios para nuestras vidas, y él empezó a reconvenirle, a decirle que no lo hiciera. Entonces es importante que nosotros alineemos nuestra mente, alineemos nuestro ser, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu al Padre, que nosotros podamos vivir por la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Él ya dijo para nosotros, no lo que dice la gente, no lo que diga otra persona, sino lo que ya Dios dijo. Dice en el libro de Juan, en primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 1, dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. O sea, esto es algo que no es que si le pasa a alguien es porque no se le avisó. Es que en la Biblia hay cantidad de versículos donde el Señor nos está advirtiendo a nosotros de que debemos examinar por el Espíritu todo lo que oímos, todo lo que vemos. No podemos nosotros estar caminando así como sin dirección del Espíritu.
hacerlo todo como para la gloria de Dios, hacerlo todo como para la honra de Dios, hacerlo todo como para Él, pues porque de Él es que nosotros recibiremos la recompensa. No hacer cosas a la ligera simplemente por agradar a alguien. Tú no puedes estar siempre tratando de agradar a la gente. Si tú no agradas a Dios primero, en tu obediencia, en tu amor por Él, en el temor a Dios, porque es importante que entendamos esto, que nosotros fuimos creados para hacer la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Y esto implica que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que lo adoremos en todo lo que hagamos, en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos, oímos y vemos, que nosotros le temamos a Él por encima de todo. No podemos nosotros hacer algo porque tememos al hombre. Primero tenemos que temer a Dios. Porque hay gente que se está dejando manipular en este tiempo. Y la manipulación no es de Dios. La manipulación no es de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, déjame decirte que la manipulación no es de Dios. Es importante que entiendas que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer por amor a Dios. Y si nosotros podemos amar a Dios y si podemos obedecer a Dios y podemos tener temor a Dios, nosotros vamos a poder obedecer al hombre, pero siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Se han invertido los roles. Hay gente que le tiene más temor al hombre que a Dios. Hay gente que se somete más al hombre que a Dios. Pueden someterse al hombre, pero no se pueden someter a Dios. Le pueden obedecer al hombre, pero no quieren obedecer a Dios. Quieren seguir todos los mandamientos de los hombres, todo lo que el hombre dice que tienen que hacer, pero no pueden someterse a lo que ya Dios dijo, a los mandamientos de Dios. Entonces es necesario traer un alineamiento a nuestras vidas y empezar a discernir realmente si lo que estamos haciendo es de Dios o no es de Dios. Si lo que nosotros estamos pensando es de Dios o no es de Dios. Es súper importantísimo. Nosotros no podemos seguir caminando así como la gente que camina sin propósito. Fuimos creados con propósito y ese propósito en Dios se tiene que cumplir. Nosotros no podemos seguir viviendo para estar bien con la gente. Tenemos que estar bien con Dios. Si tú puedes estar bien con Dios, tú puedes estar bien con la gente. Si tú te puedes llevar bien con Dios porque estás haciendo lo que a Dios agrada, créeme que te podrás llevar con todo mundo, con toda la gente, aún hasta con la gente que te odia, aún hasta con la gente que te aborrece, aún hasta con la gente que te maldice, aún hasta con la gente que te hace la vida imposible. Tú podrás tener paz. Tú podrás vivir en paz, tú podrás aún verlos en la calle y saludarlos y regalarles una sonrisa y aún hasta un abrazo y aún hasta un te amo, porque si tú puedes amar a Dios por encima de todo, tú podrás amar a tus enemigos. Y es importante aprender que no todo lo que nosotros vemos, oímos y hacemos viene de Dios. Al apóstol Pedro le pasó, él fue engañado. Está con Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Le es revelado que Él es el Hijo de Dios. Y luego cuando Él va a cumplir con el propósito de Dios y se lo hace saber a ellos, Él trata de reconvenirlo, de hacerle tropiezo, diciéndole que no lo haga. Y Él pensaba que estaba haciendo lo correcto y resulta que estaba siendo engañado por Satanás. Qué tremendo es esto. Así que, ¿cómo sabemos que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros saber que todo lo que nosotros estamos oyendo es la voluntad de Dios? Y es importante. Voy a darle aquí 2 puntitos importantísimos para que tú los tengas y que los guarde en tu corazón. Que para que tú puedas saber que lo que tú estás oyendo está alineado a la voluntad de Dios y que es la voluntad de Dios, todo lo que tú estás oyendo tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Todo lo que estás oyendo tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque Dios nunca va a contradecir su palabra. Dios nunca va a decir que no a lo que Él ya dijo que sí. La palabra de Dios pasará, pero todo pasará menos la palabra de Dios, perdón.
Cielo y tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Dios nunca cambia. Él siempre es el mismo. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, Él seguirá siendo el mismo por todos los siglos. El libro de Malaquías lo dice en el capítulo 3, en el versículo 6. Yo soy el Señor, no cambio. Yo soy el Señor y no cambio. O sea que lo que Él ya dijo de ti y de mí, ya es, Él ya lo dijo. Lucas 21:33 lo dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Gálatas 1:8. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Dios jamás aprobará algo que Él no ha dicho. Es importante que tú entiendas esto, que Dios jamás va a aprobar algo que Él no ha dicho. Tengan mucho cuidado con aquellos que dicen así dice el Señor y Dios no ha dicho nada. Tengan mucho cuidado con eso. Dios no aprueba el fraude. Dios no aprueba el soborno. Dios no aprueba la manipulación. Dios no aprueba la mentira, el engaño, nada que vaya en contra de la verdad de Dios. Tengan mucho cuidado con eso, porque se están levantando falsos profetas en este tiempo. Se están levantando en este tiempo hombres que predican el evangelio, pero con una mentira escondida, con algo que no está escrito, con algo que Dios no ha dicho. Y entonces están metiéndole levadura. Le están metiendo levadura a la palabra de Dios. Le están añadiendo cosas que Dios no ha dicho. La están corrompiendo. Y la gente se está comiendo y se está tragando todo lo que les dan. Así que tenga mucho cuidado con eso. Que no te pase lo que le pasó a Pedro. Que en vez de ser tú una persona que ayudes a cumplir el propósito de Dios, te conviertas en un tropiezo. No te dejes engañar. También debemos saber si lo que estamos escuchando nos acerca a Jesús y nos hace ser como Jesús. Si lo que a nosotros nos están diciendo o si lo que nosotros estamos pensando o lo que estamos haciendo realmente es el plan de Dios para nuestras vidas. Si lo que nosotros estamos pensando nos está haciendo parecernos cada día más a Jesús. Si lo que nosotros estamos pensando, diciendo o hablando o oyendo hace que nosotros cada vez seamos más como Jesús, que nos parezcamos más a Él, porque ese es el plan de Dios, que nosotros nos parezcamos cada día más a Jesús, que nosotros nos parezcamos cada vez más a Él y que nosotros podamos ser como Él, como cuando Él anduvo en esta tierra, en este mundo. Que si lo que estoy oyendo me ayuda a acelerar mi proceso, mis pruebas, a poder yo salir en victoria en vez de regresarme, de retroceder o de quedarme estancada. Si lo que yo estoy haciendo, oyendo o pensando me ayuda a mí a hacer que otras personas vengan a Cristo. Si lo que estamos pensando, oyendo o haciendo nos ayuda a nosotros a hacer que otras personas nos sigan y que puedan también ser instrumento de salvación para otros. Necesitamos saber cuál es la motivación por la cual nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo, para poder saber si realmente lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Esto es importantísimo. Necesitamos saber cuál es la motivación de lo que estamos haciendo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Santiago 3:14, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas.
Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Esto quiere decir que si lo que estoy haciendo me trae problemas, rivalidad, celos, contiendas y envidias, entonces eso no es de Dios. Si lo que yo estoy pensando hacer me va a traer problemas y va a traer conflictos y va a traer enemistad, divisiones con mi familia, en mi casa, con el ministerio, entonces no es de Dios. Esto no quiere decir que en todos los casos hay cosas donde el Señor nos manda a hacer algo y hay oposición porque realmente es el mismo enemigo que se está oponiendo para que lo hagamos. Por eso es tan importante discernir los espíritus. Por eso es tan importante saber si lo que estamos pensando, oyendo o haciendo proviene de Dios. Porque donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Es importante saber que necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para poder discernir por el Espíritu todo lo que está pasando y lo que estamos haciendo. Tenemos que examinar la motivación que dirige algo en nuestras vidas. Hay que examinar la motivación que nos dirige a hacer algo. ¿Por qué? Porque no podemos estar cometiendo errores. Santiago 3:17 dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a acceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Es importante, muy importante, que nosotros siempre examinemos la motivación de lo que estamos haciendo. Que siempre examinemos la motivación de lo que estamos oyendo. Que examinemos la motivación de lo que nosotros estamos pensando, porque si lo que estamos pensando, oyendo y haciendo no es la motivación correcta, esto nos llevará a problemas y problemas muy grandes, problemas que traerán destrucción a nuestras vidas y de los que nos rodean. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a tomar decisiones correctas. Y esas decisiones no las vamos a poder tomar si no le pedimos a Dios que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a entender las escrituras, que podamos tener realmente una comunión con Dios y que nosotros podamos venir al Padre y con toda confianza y con toda seguridad en la relación que tenemos con Él, de poder recibir el consejo correcto y que podamos tener siempre la motivación correcta para hacer lo que hacemos. De esa manera vamos a poder nosotros saber que todo lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. No lo que te dice la gente, es lo que te dijo Dios. Te lo voy a repetir nuevamente. Es importante que tú lo entiendas. Quien dirige tu vida, quien realmente está interesado en que tú hagas la voluntad de Dios, es Dios mismo. Es nuestro Padre, nuestro Creador. Él es el más interesado en que nosotros vivamos en su voluntad. Por lo tanto, nos ha dejado un manual maravilloso que es su palabra, nos ha dejado las escrituras, que es la Biblia, para que nosotros podamos saber cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. De esta manera nosotros vamos a poder vivir conforme a su voluntad. Y de esta manera vamos a poder hacerlo todo para la gloria de Dios. Y así podremos nosotros cumplir con ese propósito maravilloso para el cual fuimos creados. Es necesario aprender a discernir por el Espíritu lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No te dejes engañar. No te dejes engañar. No permitas que la manipulación de otros destruyan tu vida. No permitas que el egoísmo de otros destruyan tu vida. No permitas que el engaño de otros destruyan tu vida. No permitas que la envidia y el egoísmo de otros impidan que tú cumplas con el propósito de Dios. Recuerda, Jesús siendo el Hijo de Dios, pudo reconocer y discernir por el Espíritu que Pedro estaba siendo engañado por Satanás,
que quien estaba hablando en ese momento no era el Espíritu de Dios, sino que era el espíritu del enemigo. Necesitamos discernir por el Espíritu quién nos habla, quién es el que nos está dirigiendo, quién está dirigiendo nuestras vidas. Pídele a Dios que te llene con su Santo Espíritu y que tú puedas discernir por el Espíritu maravilloso de Dios lo que estás oyendo, que es de Dios y que pueda prosperar tu camino. Desde el Ministerio Internacional Mujeres con Destino y Propósito, Patricia Cuellar, deseo que esta palabra pueda cambiar y transformar tu vida y que tú puedas también ayudar a otros a avanzar y a crecer en el propósito maravilloso de Dios. No te dejes engañar, que nadie te lo cuente. Ve a las escrituras, ve y confirma que lo que te están diciendo está escrito. Ve y confirma que lo que te están enseñando Dios lo dijo. Ven y confirma que todo lo que tú estás oyendo es lo que ya Dios dijo. Confirma siempre que lo que estás escuchando es lo correcto y que es lo que agrada a Dios. Te bendigo en este día, que tengas un maravilloso y feliz y próspero día lleno de muchas victorias. Dios es grande y Dios es maravilloso y Él hará que esta palabra que hoy fue impartida no regrese a Él vacía, sino que cumpla el propósito para el cual Él la envió. Dios te bendiga. Un beso, un abrazo.